Algo voy a decir porque no es mucho lo que tengo que decir, sobre todo después de todo lo que ya se ha dicho. No quiero repetir, quiero advertir al público que yo no conocía para nada a los panelistas, no tenía idea de lo que iban a decir. Eso es verdad. No nos pusimos de acuerdo. Eso se los doy mi palabra de historiador. Que por favor créanme. Bueno, naturalmente estoy bastante contento de la buena recepción que he escuchado en las intervenciones. Espero que eso se traspase al público en general. Y voy a decir 4 cosas. La primera respecto al origen del libro. Bueno, Silvia ya dijo algo, pero lo voy a precisar un poco más. Este libro fue una propuesta que me hicieron Paulo y Silvia hace casi 5 años. En el 2018 yo vine a Chile a publicar lo que sería mi 4º libro, que era el Diccionario de la Dictadura, el Diccionario Histórico de la Dictadura Cívico-Militar en Chile. Antes de eso había publicado la historia de América Latina, la historia del vino, Allende, cómo su historia ha sido relatada. Entonces, Pablo y Silvia me propusieron que yo hiciera una obra de síntesis, una historia de Chile con una vocación de síntesis. Y la idea me gustó mucho porque ya tenía experiencia en esa materia cuando escribí la historia de América Latina y del Caribe, que ha tenido bastante circulación acá. Y aprovecho para decir que también en Canadá, porque ha sido traducida al francés y es muy utilizada en todas las universidades francófonas, tanto en Ontario como en Quebec. Y también se tradujo al portugués, lo que es bastante bonito, pero la experiencia, por otras razones que Pablo conoce bien, ha sido desastrosa. Si quieren después les digo por qué. La cosa es que yo acepté esa propuesta que me gustó mucho la idea porque hacer una historia de Chile, yo creo que todo historiador en un momento dado su carrera, sobre todo en la época de mi vida en la cual estoy, que ya tengo una edad bastante avanzada, no voy a decir que es un testamento porque todavía no me voy a morir, todavía no voy a dejar de escribir, pero era un buen momento, una buena ocasión de hacer una historia de Chile donde uno pudiera volcar la experiencia acumulada tanto en investigación como leyendo a otros autores. Así que durante el 2019 empecé a pensar cómo se podía hacer el libro, comparando con otros autores, y aquí vengo a mi segundo punto, el enfoque. Historia de Chile hay bastantes. Si yo comparo en la época en que yo era estudiante, hace muchísimos años, yo entré a la universidad en 1961. Bueno, en esa época lo que leíamos era Barros Arana, porque así textos más recientes prácticamente no había. Había estudios sobre diversos temas, pero no había una historia de Chile como ahora hay varias. Está la de Armando de Ramón, que yo veo en muchas librerías, que salió hace 20 años. Está la más reciente de Rafael Sagredo, que fue creo que publicada en 2011, 2012. También está la voluminosa historia de Gonzalo Vial, que a pesar de que es un enorme libro y que debe ser bastante caro, parece que circula bastante. Y están los múltiples estudios de Sergio Villalobos, que ha hecho una serie de distintas versiones de la historia de Chile. Entonces no podemos quejarnos por falta de material. Entonces, la idea era, ya, voy a hacer una historia de Chile, pero ¿qué puedo yo ofrecer que sea un poco distinto, que sea más original comparado con todas estas otras historias? Bueno, yo ya tenía prácticamente el subtítulo lo dice todo, la construcción de una sociedad desigual. Yo bastante espontáneamente me dije, para mí este es el rasgo que caracteriza desgraciadamente Chile, caracteriza su situación actual y también su historia. Es verdad, y lo digo al comienzo de la historia, que todos los países son desiguales. No vamos a decir que es una originalidad chilena. Pero lo que impacta en el caso chileno, y lo que incluso nos duele, por lo menos a mí, y creo que a mucha gente, es que esta desigualdad se mantiene a pesar de que el país ha vivido progresos importantes. Porque yo no digo acá, no pretendo decirlo, que la historia chilena ha sido una sucesión de desastres, no.
Ha habido cosas en que se ha progresado bastante. Yo tuve la suerte de vivir y ser parte de una generación, la que muchos autores llaman el triunfo de la clase media, donde pudimos ir a la universidad que era gratuita, la Universidad de Chile, ir a un liceo público que era de buena calidad, como fue mi caso, y tener allí la oportunidad de avanzar profesionalmente gracias a servicios que daba el Estado, lo que ahora ha cambiado bastante, como todos sabemos. Entonces, hay momentos de progreso importantes, pero la realidad es que esta desigualdad continúa y se manifiesta en forma cultural, en el lenguaje, en los temas de las telenovelas y en muchos otros aspectos más. Entonces ese fue el eje que yo decidí tomar, porque además era un eje que tenía la gran ventaja de que atraviesa toda la historia de Chile. En cambio hay otros ejes que son más bien para ciertas épocas. Por ejemplo, Cristian Gasmuri, en una historia de Chile que creo que no es muy conocida, además no abarca toda la historia, sino que solamente el siglo XX, en su introducción propone diversos enfoques sobre la historia de Chile. Algunos son interesantes, se los leo muy brevemente. Chile, país de guerra, característica que atravesaría por lo menos gran parte de su historia. Chile, país mestizo, entonces allí habría que poner el énfasis en la etnicidad. Chile, país alejado con el resto del mundo. Bueno, y hace 2 días en la editorial universitaria encontré una nueva historia de Chile de Sergio Villalobos que se llama Historia de los chilenos, y su conclusión era que Chile era la historia de un país exitoso. Bueno, yo no me siento muy identificado con esa última definición. Entonces llego a la conclusión de que lo que yo escogí, la sociedad desigual, tenía la ventaja de ser original, me parece. Segundo, que me permitía atravesar toda la historia de Chile. Y tercero, que responde a una realidad que hoy es palpable, a pesar de que el país ha tenido progreso, que es indudable. Entonces, eso fue el enfoque que yo quise darle para ofrecer algo más novedoso. No fue lo único, claro, las personas que han comentado hasta aquí lo han hecho notar en forma bastante clara. Por ejemplo, a nivel de la escritura, por coincidencia, yo anduve en Francia en 2019 y encontré allá un libro que me llamó bastante la atención, Une histoire populaire de la France, de Gérard Noiriel. Y lo que me llamó la atención en este escritor es que en cada uno de los capítulos él hacía un constante ir y venir entre el pasado y el presente. Y eso me pareció bastante novedoso y creo yo que puede invitar bastante al público a sentirse identificado con lo que está leyendo, para no leer el pasado por el pasado, sino leer el pasado por la influencia que puede tener en la actualidad o en el pasado muy reciente. De manera que Noiriel me aportó esta idea y traté de hacerlo al escribir el libro, y veo que lo han notado los comentaristas, así que parece que fue una buena idea. Digamos que le dediqué bastante espacio y tiempo a la escritura del libro. Esto puede parecer, no sé, tal vez algo muy general, pero tiene su sentido, porque hay diversas maneras de escribir. Se puede hacer un relato un poco impersonal, se puede hacer un relato lleno de notas al pie de página para reforzar lo que uno está diciendo, pero no, porque se trataba de hacer un libro de divulgación. Entonces, si ustedes lo leen, bueno, espero que lo lean, verán que hay notas, pero son todas notas para explicar más algo, o para señalar alguna distinción, pero no son referencias, no están títulos de otros libros ni de otros artículos. Hay, sin embargo, una bibliografía al final, sí, eso sí, para el que quiera leer más sobre determinados temas. Lo otro también que me parece que es novedoso son los mapas. Es curioso, pero en la mayoría de las otras historias que existen hay pocos mapas, en algunas veces no hay ninguno. Yo hice 3 mapas históricos que tienen una historia bastante, no la voy a contar entera, sería larga, pero fue muy costoso obtener la aprobación
para incluirlo en el libro. Porque ahí fue donde conocí algo que les voy a contar en unos minutos más, pero fue un problema. Y lo otro es que traté de hacer una escritura en la cual yo citaba fuentes que podían estar bastante cercanas a la persona que no es especialista de historia. Por ejemplo, citar estrofas de un poema o de una canción. Por ejemplo, para mí fue un descubrimiento encontrar el himno de la Guardia Nacional. Bueno, ustedes no saben lo que es eso porque ya no existe. La Guardia Nacional existió durante el siglo XIX, fue un invento de Diego Portales, porque en esa época Portales desconfiaba profundamente del ejército. Entonces formó una Guardia Nacional que estaba formada por gente común y corriente que recibía un cierto entrenamiento militar los fines de semana, tenía derecho a portar armas y estaba allí para defender al gobierno contra una posible insurrección militar. Porque en esa época, años 1830, 40, se desconfiaba del ejército. ¿Ya? Hago esta información para... Porque la Guardia Nacional, ¿qué es eso? Nadie la conoce. Bueno, y yo encontré unas estrofas del himno de los guardias nacionales, orgullosos de su condición. Y la cité en una de las páginas. También cité alguna que otra estrofa de Pablo Neruda. Encontré un artículo increíble de este sociólogo, Pablo Muneus, publicado durante la dictadura en la Tercera, donde hace una parodia del Padre Nuestro. Y bueno, debería haberla tenido lista para citarla, pero léanla por ahí, les va a impactar, burlándose de la situación de lo que hacía la dictadura. Bueno, y por eso dejó de escribir en la Tercera, ¿no? Bueno, eso fue entonces el enfoque. Después, en mi tercer punto, el proceso de hacer la historia. Aquí estoy obligado a referirme a la contingencia. Bueno, Ana habló de algo personal, de sus parientes creo que ya sé cuáles son los parientes, porque conozco a varios López en Montreal. Sí. Todos son parientes. Bueno, mi contingencia fue la pandemia. Porque este libro es el libro de la pandemia. Yo empecé a escribir esta historia de Chile en diciembre del 2019. Y como todos sabemos, en marzo del 2020 la historia mundial cambió. Y de repente, súbitamente, de un día para otro, se terminó todo. Se terminaron las clases, las reuniones, los paneles, el cine, las visitas, la vida social. Y quedamos todos en el más profundo aislamiento en nuestras casas. Bueno, en algunos países fue más, en otros países fue menos. Y una de las cosas que me ayudó a salvarme y a pasar ese periodo fue escribir esta historia de Chile, así que fue una gran terapia. La historia te salvó, la historia te salvó. Sí, Castro dijo, la historia me absolverá. Bueno, le digo, la historia me salvó. Porque ustedes comprenderán, yo estaba escribiendo los primeros capítulos, que poder pensar, estoy escribiendo sobre los antiguos mapuches, sobre los descubrimientos arqueológicos de la cultura chinchorro, la llegada del Magro por el desierto de Tarapacá, en plena pandemia, era una manera de evadirme, pero espectacular. Y lograba mantener mi salud mental. De manera que esta historia de Chile fue para mí bastante importante. Y el último punto que quiero tocar es las dificultades que tuve y que tuvimos para sacar adelante este libro. Algunos detalles más que son interesantes y que pueden ser bastante una advertencia para todo aquel que se atreva a colocar mapas históricos en un libro. Bueno, ese fue el gran problema, los mapas históricos. Allí yo me enteré, porque no tenía idea, de que existe un organismo que se llama DIFROL, que nadie conoce, entre ustedes me imagino, la Dirección de Fronteras y Límites. Y había que pedir la autorización del DIFROL para que los mapas pudieran aparecer en el libro. Eso nos costó 6 meses. Bueno, la verdad no todo fue culpa de DIFROL, porque también fue el trabajo con la persona en Montreal que diagramaba los mapas, que no siempre tenía tiempo para hacerlo. Los mandábamos a Santiago a revisión, se demoraban 2 meses en revisarlos,
pedían un cambio, a veces razonable, a veces no. Mandábamos una nueva versión, de Flor volvía a decir algo, a veces razonable, pero muchas veces no. En fin, vacaciones de verano entre medio. Así que 6 meses para lograr que los 3 mapas sean publicados. Lo otro fue la cuestión de imágenes, de ilustraciones. Yo siempre quise que hubiera ilustraciones en el libro. En LOM, al principio no sé si era una percepción mía, parece que no estaban muy entusiasmados por la idea, pero al fin sí lo hicieron y muy bien, y yo estoy muy contento de que en total hay 25 ilustraciones, lo que no es poco en el libro. Incluso hay 2 o 3 que son obras de Paulo, que es un muy buen fotógrafo, y ustedes las van a ver allí. Eso no fue muy costoso en realidad, fue más bien un intercambio bastante amistoso para decidir. Bueno, varias fueron propuestas de la editorial que yo las encontré bastante acertadas, casi todas. Lo último que nos dio trabajo sí fue la portada. Esta foto que ustedes ven acá, porque buscábamos una ilustración que reflejara el sentido del libro, la idea de la desigualdad. Y no era fácil, porque se pueden encontrar fotos sobre la pobreza, por ejemplo. Eso es muy fácil encontrar fotos sobre pobres en el campo, en la ciudad. Pero no era esa la idea, ¿no? Porque había que buscar algo que reflejara el contraste entre gente bien vestida y mal vestida, gente pobre, gente con más medios. Y después de mucho buscar, yo encontré esta foto que tiene algo de Montreal, porque fue tomada por un fotógrafo chileno que vivió y murió en Montreal, Patricio Guzmán. No confundir con cineasta, el mismo nombre. Este es Patricio Guzmán Campos. Y esta foto entonces, después de bastante búsqueda, y también hubo otro suspenso para obtener los derechos de utilizarla, es la que está en la portada y que a mí me gustó muchísimo y creo que a los editores también, y espero que ustedes también, porque ilustra muy bien la idea central del libro. Y el último punto que quiero tocar es que yo durante toda la escritura del libro estaba un poco obsesionado por una cifra, 250, porque me habían dicho que el libro no tenga más de 250 páginas. Y yo veía que había tantas cosas que decir, y todas eran importantes. Entonces, yo trataba de ajustarme, bueno, al fin, creo que mi original tenía algo así como 260, y dije, ya, estamos bien así. Bueno, al final salió más, porque claro, con las fotos, con los mapas, también a veces quedan páginas en blanco cuando se separa de un capítulo al otro, la bibliografía, la cronología. Entonces, en total fueron 295 páginas, pero nunca me dijeron nada. Nos pasamos. Pasamos un poco, pero lo hicimos. Así que si falta algo es porque no quisimos usar más espacio. Yo traté además, bueno, en los comentarios me he dado cuenta que sí, parece que lo logré. Traté de ser lo más ecuménico posible, de hablar no solamente de los grandes temas que tienen que figurar, como imposible no hablar de la historia política, imposible no referirse a algunos gobernantes. Pero ustedes verán, por ejemplo, que en cuestión de fotos no hay ningún gobernante, salvo una foto de 4 ministros de un presidente de mediados del siglo XIX, que yo la elegí para reflejar lo que era la oligarquía. Era por eso que la pusimos, no porque fuera ministro. Todo lo demás son fotos que reflejan las escenas de la vida social, mapas antiguos, en fin. Los indígenas también. Entonces, esos fueron los elementos que yo quería citar para transmitirle un poco. Yo creo que siempre es interesante saber cómo se hizo el libro, qué es lo que hay detrás de un libro, porque uno recibe un producto terminado, pero tal vez, sobre todo las personas que algún día piensan, yo también quisiera escribir un libro, creo que es bueno que sepan qué es lo que hay detrás de un libro, la dificultad que uno se enfrenta a veces para hacer el libro, ¿no? Así que allí está, espero que cumpla su objetivo, que como bien lo dijeron los 3 panelistas, es un objetivo de divulgación.
yo aquí no descubrí nada nuevo, lo que puedo ser novedoso fue la manera como lo puse, la manera como lo interpreté, algunas preguntas que lancé que ya fueron destacadas acá, por ejemplo decir si la conquista fue conquista o si fue derrota, depende de cómo se mire, ¿no? Y esa idea no es muy original mía, esa idea la aprendí en Quebec. ¿Por qué? Porque el Canadá francés, la provincia de Quebec, es un lugar bastante especial que es casi un país, porque al principio era una colonia francesa y en 1759 los ingleses la conquistaron. Entonces allí cambió la historia y para los francófonos, que son los más, digamos, los que quisieran la independencia, ellos hablan de derrota. En cambio, en los libros de historia del Canadá inglés hablan de la victoria, de la conquista. Pero para muchos francófonos fue una derrota, porque llegaron los ingleses y nos dominaron. Entonces, de allí, ellos me inspiraron la idea, bueno, aquí todos los chilenos hablan de la conquista española, pero ¿por qué hablar de conquista? ¿Por qué no hablar de derrota si nos ponemos desde el punto de vista de los indígenas? Que ellos sufrieron las consecuencias de la conquista, ¿no? Entonces, por lo menos plantearlo como pregunta. Y esa es una manera de escribir que tomé para varios otros temas. Así que espero que todo eso les atraiga y lo lean. Así que muchas gracias a los editores, a los panelistas y al público que saludo.